fuerza del pensamiento, de la voluntad y de la fe. Un tema que donde lo veamos desde el punto de vista científico, filosófico, moral, será para nosotros un gran aporte. Sin más preámbulo, vamos a dejar a Emiro Navarro, trabajador del Centro Espírita Luz de Amor, para que nos esclarezca sobre esta temática. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, una feliz noche para todos. Qué bueno poder seguir compartiendo alrededor del conocimiento que nos ofrece el Consolador que Jesús nos prometiera, el Espiritismo, porque realmente es muy enriquecedor todo lo que esta doctrina nos puede brindar. Y pues para entrar en materia, vamos a compartir pantalla para dar inicio. La fuerza del pensamiento, de la voluntad y de la fe. Es un tema que no cabe duda que a cada uno de nosotros nos ayuda, porque es una fuerza común en todos los seres humanos que Dios ha creado, es decir, en todos nosotros. Todos tenemos la capacidad de pensar, gracias al amor de Dios. Tenemos la voluntad y tenemos la oportunidad de desarrollar y de poner en práctica esa fe que tenemos. Este es un pensamiento común de Lao Tse que dice: vigile sus pensamientos, ellos se tornan palabras. Vigile sus palabras, ellas se tornan acciones. Vigile sus acciones, ellas se tornan hábitos. Vigile sus hábitos, ellos se tornan su carácter. Vigile su carácter, él se torna en su destino. Como pueden ver, todo parte del pensamiento. Y de allí se derivan una serie de experiencias, de vivencias del ser humano que sin duda nos obligan a cuidar aquello donde todo se origina, que es el pensamiento. Esto como para ver la importancia que tiene este tema. Ahora, no es un tema aún fácil de comprender, como van a ver un poco más adelante, y el mentor espiritual André Luis fue claro al expresarlo cuando dijo: un día comprenderá el hombre común, la importancia del pensamiento. Por ahora es muy difícil revelarle el sublime poder de la mente. Lo dijo en el libro Misioneros de la Luz. Sobre esta base vamos a procurar adelantar en el tema que nos proponemos hoy. La definición de pensamiento son muy amplias y sobre todo de la ciencia. Pero en el libro Liberación, el mismo espíritu André Luis dice: el pensamiento es, sin duda, fuerza creadora de nuestra propia alma y por esto mismo es la continuación de nosotros mismos. A través de él actuamos en el medio en que vivimos y actuamos estableciendo el patrón de nuestra influencia en el bien o en el mal. Miren eso, es una fuerza creadora de la que cada uno de nosotros tiene y con la cual podemos contar. Pero asimismo nos dice: según tus pensamientos, así eres tú, eres la continuación de los pensamientos que tienes. Por otro lado, el estudio del pensamiento amerita que aclaremos algunos conceptos inicialmente. Primero que todo, clarifiquemos que cuando estudiamos el pensamiento estamos estudiando la potencia creadora del espíritu inmortal que somos. Y es algo de lo que
cada uno de nosotros debe irse concientizando cada vez más. Sé que entre nosotros hay algunas personas mucho más conscientes, como hay otras personas que apenas estamos empezando a tomar conciencia de ese potencial que en cada uno de nosotros se encuentra presente. Algunas personas consideran que el pensamiento es un subproducto del cerebro, de las neuronas, de las sinapsis, de todos esos procesos que se dan a nivel cerebral. Pero es de aclarar que podemos percibir que el cerebro, como cualquier máquina, obedece simplemente a un programa predefinido. Su deficiencia por una disfunción no impide el acto de pensar. No es el cerebro el que piensa, ya que este surge es de la intimidad del espíritu y se irradia a través de las propiedades del periespíritu, es decir, del cuerpo espiritual. El cerebro no genera el pensamiento, tanto como no es responsable por los fenómenos sutiles de la mente. Esto es bien esclarecedor, esto es muy importante, porque con eso aclaramos que el cerebro como tal no es más que un instrumento de manifestación del espíritu, que el pensamiento se origina es en el mismo espíritu y no en el cerebro. Ahora, otro concepto importante de recordar, ya lo hemos mencionado en algunos momentos, pero se hace necesario recordarlo para este tema de hoy, es el fluido. Precisamos concebir que estamos sumergidos en el fluido cósmico universal que ocupa el espacio. Todos nosotros, los seres encarnados y desencarnados, tal cual nos hallamos en este mundo dentro de la atmósfera que tenemos. Es decir, así como todos los seres que nos encontramos en el planeta Tierra estamos imbuidos en la atmósfera planetaria, de igual manera, todos los seres que se encuentran fuera de la atmósfera planetaria y en el planeta como tal, estamos inmersos en ese fluido cósmico universal, que es la vía de comunicación de los pensamientos. Continuemos. Juana de Ángelis dice, el hombre puede ser considerado el pensamiento que exterioriza, fomenta y nutre. Es decir, los espíritus que tienen la posibilidad de ver nuestro pensamiento, nos identifican de acuerdo a lo que nosotros exteriorizamos en ondas, porque el pensamiento es materia etérea, pero aún es materia y es por eso que ha podido ser fotografiado. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo adelante, es de mencionar la importancia que tiene el pensamiento. Esta caricatura, este dibujo, muestra una ciudad y muestra que de cada residencia, de cada ventana que vemos en esos edificios, emanan pensamientos en forma de círculos blancos que se van acumulando alrededor del planeta. Incluso allá va un avión de donde salen pensamientos de aquellos que están en la luna, en fin. Entonces, esos pensamientos conforman la psicosfera de la Tierra. ¿Qué es la psicosfera? La atmósfera espiritual, y es formada por las emanaciones mentales de todos sus habitantes. Miren eso. Entonces, eso es lo que caracteriza a nuestro planeta para espíritus de luz, espíritus puros, espíritus superiores, que visualizan nuestro planeta por la simple emanación de nuestros pensamientos, que se constituyen una capa que bordea, redondea el planeta. Dejamos ver el tipo de habitantes, la evolución de los habitantes de este planeta. Ahora, eso ocurre por la suma de cada una de estas emanaciones mentales. Lo dice Allan Kardec en la Revista Espírita de mayo de 1857. Cada uno de nosotros emite ondas mentales. Allí está siendo simulado en ese dibujo como para materializar un poco la cosa y que se entienda mejor
es un dibujo más didáctico, con una serie de vapor, un humo, pero cada uno de nosotros emite ondas pensamiento. Y por eso se puede concluir así, que en torno de una persona, de una familia, de una ciudad, de una nación o planeta, existe una atmósfera espiritual fluídica que varía vibratoriamente según la naturaleza moral de los espíritus involucrados. Se concluye, me permito repetir, que en torno de una persona, de una familia, porque así como los espíritus ven la psicosfera del planeta, también se ven las psicosferas de nuestros hogares. Y de acuerdo a la calidad evolutiva, la calidad moral de los espíritus que viven en cada hogar, asimismo ese hogar emite una psicosfera, una atmósfera espiritual, que varía vibratoriamente según la naturaleza moral de los espíritus que allí residen. ¿Sí? Ahora, tengo esta imagen para mencionar el caso de André Luis, este espíritu pues que tanto nos ha enseñado a través principalmente de Chico Xavier cuando estuviera encarnado. Él comenta en uno de sus libros, más exactamente en el libro Los Mensajeros, que en cierto momento llegaba al planeta y él experimentaba una incomodidad por la clase de fluidos densos, producto de emanaciones mentales poco evolucionadas del planeta, y se hallaba incómodo, ¿sí? Y basta ver nuestro planeta, hoy día, por ejemplo, cuántas cosas, cuántos inconvenientes, cuántos problemas, cuántas cosas están pasando, y eso conforma esa atmósfera espiritual. Pero él iba a ir a un hogar para prestar una asistencia espiritual de una viuda que tenía 2 pequeños niños, muy pobre, pero era una señora muy espiritual, una señora con una moral muy elevada a pesar de su carencia material. Y él describe cómo al llegar a ese hogar pobre de esa viuda con sus 2 hijos, se sentía tan cómodo, se sentía liviano, libre de toda esa carga fluídica de pensamientos deleterios, densos, propios del planeta. Es una evidencia que los mismos espíritus relatan, ¿sí? Ahora, esto lo expresó Jesús, ¿sí? En Mateo 5:27, cuando dijo: aprendisteis que fue dicho a los antiguos, no cometeréis adulterio. Yo, por lo tanto, os digo que aquel que hubiese mirado a una mujer con mal deseo para con ella, ya en su corazón cometió adulterio con ella. ¿Dónde se origina esa idea, ese mal deseo de una persona hacia otra, hombre a mujer o mujer a hombre? Se origina en el pensamiento. ¿Sí? Allí en el pensamiento es que sabemos qué hay cuando pensamos de manera indebida respecto a una mujer, según lo dijo Jesús. O sea que no es un concepto nuevo para nosotros. De pronto no ha sido interpretado suficientemente con la luz que nos ofrece la doctrina espírita. En cambio, los buenos pensamientos, pensamientos nobles, pensamientos edificantes, pensamientos equilibrantes, esos pensamientos son los que imponen una luminosidad y vibraciones elevadas que causan confort y sensación de bienestar a las personas bajo su influencia. Es decir, aquellas personas que, independiente de la parte material, independiente de las cosas que tengan, del dinero que tengan, si son personas que están irradiando buenos pensamientos, buenas ideas, son personas que se van a sentir
serenas, calmas, tranquilas, en paz, alegres, felices. Ahora, las compañías, dice Kardec en la Revista Espírita también de mayo de 1867, son importantes. Él expresa, aliándose a buenas compañías espirituales a través de sus buenos pensamientos, podrá establecer una mejor atmósfera fluídica en torno de sí y consecuentemente del ambiente en que vive. Entonces, nosotros tenemos que aprender a seleccionar nuestras compañías, porque a veces damos y con algo que dentro del espiritismo se conoce como los succionadores de energía. Esas personas con las que tú hablas, ¿sí? Y te descargan toda su problemática, te descargan toda su amargura, toda su inconformidad, su rebeldía con el gobierno, con lo que está ocurriendo, con la pandemia, con el racismo, con una cantidad de cosas que definitivamente tú terminas mal. Obviamente, y lo vamos a ver ahora más adelante, eso no quiere decir que nosotros definitivamente cuando interactuemos con una persona así, no tengamos salida. No, para eso está, repito, lo vamos a ver ahora, la voluntad. Nosotros, como el Cristo que se sumergió en el lodo, en este lodazal, para ayudarnos, debemos y tenemos la capacidad de poder filtrar, de poder manejar toda esa andanada de energías pesadas que a veces son depositadas en nosotros. Son personas que tenemos que aprender a escuchar. Y ahorita voy a precisamente expresar un ejemplo, dar a conocer una anécdota de Chico Xavier al respecto. Miren esto, así como la araña vive en el centro de la propia tela, el hombre vive inmerso en las creaciones de su pensamiento, dice Emmanuel. ¿Sí? Así como la araña vive en el centro de la propia tela, el hombre vive inmerso en las creaciones de su pensamiento. ¿Qué hace la araña? La araña ubica los puntos de donde va a tejer su red y vive en el centro de ella. Pero es en esa red en la que ella se desplaza, en la que ella vive, así como nosotros vivimos en la atmósfera fluídica de nuestras propias emanaciones. Es más, el que toca la red, y es lo que ella hace, le sirve de alimento. Todo aquel que se acerca a nosotros, que sintoniza con nuestros pensamientos, ¿sí?, interactúa con nosotros, ya vamos a ver de qué manera. Entonces, eso es bien interesante y me quiero valer de un artista norteamericano, Alex Gray, psicodélico, contemporáneo, que ha expuesto en las galerías más grandes del mundo, en París, en Nueva York, en Brasil. Es muy reconocido y su tipo de dibujo me gusta porque, por ejemplo, este es un cuadro de él. Él está mostrando aquí las irradiaciones. ¿Sí? Este tipo de pintura integra la realidad física, la realidad energética y la realidad espiritual. Allí vemos nosotros la materia, que ve el cerebro, los amarillos son de nervios, hay también venas, arterias para las personas que conocen. Estos puntos blancos son los canales o meridianos a través de los cuales circula la energía vital del cuerpo etérico. ¿Sí? Es bien interesante el análisis con conocimiento de anatomía y también de espiritualidad, de la constitución de la realidad espiritual que somos, analizar estos dibujos de Alex Gray. Aquí no se alcanza a ver el nombre de la llama. Alex, como suena, con X, y Gray con Y. Continuemos. André Luis dice algo muy conocido entre nosotros los espíritas en los cursos que hacemos, pero de una trascendencia muy grande. Él dice, donde hay pensamientos, hay corrientes mentales. Y donde hay corrientes mentales, existe asociación. Y toda asociación es interdependencia e influencia recíproca. Miren eso.
¿Dónde no hay pensamientos? Todos nosotros estamos emitiendo pensamientos, como lo simula el dibujo, ¿sí? De izquierda a derecha están emitiéndose ondas, y lo mismo de derecha a izquierda. Entonces André Luis dice, donde hay pensamientos, hay corrientes mentales. Y aquí vemos la corriente mental. Y donde hay esas corrientes mentales, hay asociación de un ser con otro, de un espíritu con otro, encarnado o desencarnado. Y dice, y toda asociación es interdependencia e influencia recíproca. Es decir, imagínense que esto es una autopista de doble carril. Así como van vehículos, así vienen también por el otro carril. Así como nosotros emitimos pensamientos que afectan a otras personas, a otras inteligencias, encarnadas o desencarnadas, también somos afectados por ellos cuando se establece esa resonancia magnética entre unos y otros. Este pensamiento de André Luis es de una profundidad muy grande y vale la pena interiorizarlo para nosotros poder tener presente cómo nosotros podemos seleccionar también nuestras compañías con nuestros pensamientos. Porque si este hombre de la izquierda está pensando en una frecuencia y una amplitud de onda diferente a la de este, no va a haber resonancia, no va a haber sintonía. Entonces depende de nosotros, en la medida que nosotros pensamos, seleccionar con quién sintonizamos, ¿sí? Y resalto interdependencia e influenciación recíproca. Ahora, efectivamente, hay un relacionamiento. Como ustedes ven, hay partículas, aquí son piñones amarillos que vienen para acá, pero también hay partículas rojas que van para acá. Por eso en señal verde, André Luis, a través de las manos de Chico Xavier, dice, no desconocemos que todos respiramos en un océano de ondas mentales, con el impositivo, en la medida que cada uno de nosotros quiera, de ajustarlas en beneficio propio. Vasto mar de vibraciones permutadas. Emitimos fuerzas y recibimos. Pero, miren lo que yo decía antes, el pensamiento prevalece en la base de ese inevitable sistema de intercambios. O sea, que no nos excusa, no nos sirve de excusa. Es que yo me rodeo de personas que están desequilibradas, de personas viciosas, de personas amargadas, y eso me desequilibra. Si así ocurre, es porque yo lo permito. Sencillamente. ¿Que hay que aprender a manejarlo? Sí. Pero en la medida que nosotros nos ausentemos de esas personas, no vamos a tener forma de aprender a manejarlo. Es estando allí cuando nosotros podemos aprender a manejar eso. Entonces, miren ustedes, respiramos en un océano de ondas mentales. ¿Por qué? Porque todo mundo está emitiendo ondas mentales, de aquí, de allá, vienen, van, etc. Pero nosotros tenemos el impositivo de ajustarlas en beneficio propio. Hacer un ajuste de esas irradiaciones mentales, ¿sí? Porque la permuta depende de nosotros. ¿Cómo hace este hombre? A él le llega una cantidad de irradiaciones confusas, de amargura, de ira, de rabia, de pensamientos bajos, pero él logra modificarlos y lo que emite de él es diferente a lo que entra. ¿Ve? Ahora, no pensemos indebidamente. Si piensas indebidamente, entonces no lo hables. Si hablas, no actúes. Y si actúas, vamos a reparar. Qué bueno, ¿no? Ahora, ¿por qué dice si piensas indebidamente? Claro, porque nosotros estamos en ese proceso de reforma interior, de reestructuración de nuestra moral, para poder generar cada vez mejor. Ahora, como estamos en ese proceso de transición que puede durar muchas existencias para uno, otras poco menos para otros, entonces si ya lo hicimos, si pensé indebidamente, entonces me quedo callado.
no lo digo. Pero si hablé, entonces al menos evito ejecutarlo. Y si ejecuté, entonces vamos a corregir, vamos a reparar. ¿Okay? Aquí tenemos otros dos. Aquí está el nombre de Alex Grace en la parte inferior derecha. Aquí vemos nosotros cómo él simula desde el centro de fuerza frontal la emanación de ondas. Ondas que vienen de la glándula pineal. ¿Sí? Y vemos nosotros todos esos canales o meridianos a través de los cuales fluye esa energía vital del cuerpo etérico. ¿Sí? También ahí está la materia, nervios, etc. Todo esto tiene un significado. Son muy constructivas esas imágenes. Quizá a primera vista, de entrada, choquen a la vista de muchos por los colores, pero encierran un gran conocimiento estas imágenes. Y se ve que el hombre conoce de ese tema. Está la irradiación, ¿sí? En amarillo, dependiendo de nuestra evolución moral. Y este cuadro me gusta también de Alex Gray, ¿sí? Miren que aquí hay una persona que está pintando, ¿sí? Y esa persona proyecta todo lo que ella es sobre su obra, sobre el cuadro. Desde su cardíaco irradia también. Pero la vibración de armonía que ella tiene le permite vibrar en armonía con su mentor espiritual, que proyecta desde sus ojos esa inspiración. Y se encuentran asistiéndolo. Aquí está Frida Kahlo, aquí está Monet y otros pintores que lo pueden asistir. Esa inspiración llega a través del centro de fuerza coronario en la parte superior de la cabeza. Pero observen de que también están aquellos que esperan nuestro descuido. Miren aquí en la parte inferior izquierda, espíritus desequilibrados. Todos vivimos esa condición, que no pueden hacer nada porque la vibración del pintor no les permite que está vibrando alto. Pero cuando nosotros nos desequilibramos, cuando caemos en estados de depresión, de amargura, de rabia, de desequilibrio mental, estos espíritus aprovechan y sintonizan con nosotros. Por eso, a todos nos va a ocurrir que en un momento en la condición intelecto-moral en la que estamos nos desequilibremos. Sí, está bien. Pero rápidamente debemos buscar el equilibrio. La oración es fundamental para nosotros retornar a ese nivel vibratorio que nosotros debemos mantener, que seguramente ya hemos logrado, pero que hay momentos en los que decaemos. Es bien interesante. ¿Sí? Siguiendo adelante, también afecta la salud. Chico Xavier dice, muchas de nuestras dolencias son únicamente el producto de nuestros pensamientos desequilibrados. Sencillo. ¿Sí? Y Emmanuel en el libro de Rotero, ¿sí? Realmente dice algo que es un tratado. Es un tratado lo que Emmanuel dice allí cuando expresa. El pensamiento es el generador de los infracorpúsculos o de las líneas de fuerza del mundo subatómico. Creador de corrientes de bien o de mal, grandeza o decadencia, vida o muerte según la voluntad del que lo exterioriza o dirige. Hay mucho allí implicado. Ahora, ¿cómo es que acorde con esto se puede afectar la salud? Nosotros somos un universo de células. ¿Sí? Todos nosotros somos un universo de células. Y esas células, decía la medicina anteriormente, con sus genes, que se creía antes, se mantenían estables, fijos con sus funciones. Hoy en día se ha descubierto algo que no es así. Y me gusta mucho el doctor Bruce Linton de la biología molecular cuando explica que a través de las células en el organismo fluye la sangre, que está cargado de moléculas que alimentan esas células, producto de la alimentación y entre otras cosas. Se ha descubierto desde la epigenética que también influyen nuestros pensamientos,
nuestros sentimientos y nuestras emociones. Entonces, es como si cada célula fuera una casita y esas moléculas que fluyen a través de las células, que van contenidas en la sangre, ¿sí?, tocan a la puerta, afectan a cada célula. En la medida que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones sean de descompensación, sean de desequilibrio, van a afectar a la célula. Y hoy día, gracias a la epigenética, se ha descubierto que solamente el 5% de los genes se mantienen estables para la supervivencia, pero el 95% son como switch que se prenden o se apagan, dependiendo de qué, de esas moléculas que llegan a las células, donde el pensamiento, el sentimiento y la emoción son uno de los principales componentes. Y de esa manera, afectando el campo celular, estamos nosotros dándole cabida a las enfermedades. Miren la importancia de nosotros poder controlar esos pensamientos, ¿sí? Ahora, a la vanguardia que estaba hace 40, 50 años Emmanuel, él habla de infracorpúsculos o de líneas de fuerza. Es decir, estaba hablando de la dualidad onda-partícula. Miren eso, infracorpúsculos, partículas, líneas de fuerza, ondas. Física cuántica. Y eso es lo que a nosotros nos ayuda a comprender el mecanismo de cómo nuestros propios pensamientos desequilibrados pueden afectar nuestra salud. No me puedo extender más, pero son mecanismos bien interesantes sobre el tema. En todo caso, hoy está demostrado que nosotros mismos contribuimos enormemente con nuestra salud, sin olvidar la ley de causa y efecto. Por otro lado, las formas pensamiento, ¿sí?, son conocidas, ¿sí? Aquí Annie Besant y Liv Bitter tienen una serie de imágenes, pero principalmente Ernesto Bosano, este filósofo científico italiano, en el libro Pensamiento y Voluntad, nos dice relatos, o nos menciona relatos sobre el pensamiento. Dice que, por ejemplo, los pensamientos de preocupación son como filamentos en forma de espiral. Los de odio son proyectiles, dardos mentales. Los de rabia son como salpicaduras de barro color marrón. La codicia y la envidia generan una especie como de garras abrazando el objeto del deseo. Y los pensamientos de amor y paz son formas extremadamente bellas y expresivas. Esto es solamente el título de un gran compendio de conocimiento en el que podemos profundizar, investigar a partir de esta información si lo deseamos. ¿Sí? Aquí está Ernesto Bosano y me encanta esto que él agrega cuando dice en su libro Pensamiento y Voluntad: un fenómeno psicológico, mente, pensamiento, puede convertirse en fisiológico, que es lo que acabé de explicar desde la expresión de la dualidad onda-partícula expresada por Emmanuel. Un fenómeno psicológico puede convertirse en fisiológico y el pensamiento puede fotografiarse y concretarse en una materialización plástica o incluso crear un organismo vivo. Dicho de otro modo, nada es tan trascendente e importante para la ciencia y para la filosofía como la confirmación de que la fuerza del pensamiento y de la voluntad son elementos plásticos y organizadores. Materia mental es el pensamiento. Eso es grandioso, grandioso porque miren lo consolador que es el espiritismo para nosotros. La gran información que nos brinda. Cuando nos dice, tú puedes ayudarte, aprende, domina, disciplina tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, y eso redundará en salud para ti. Para que el fenómeno psicológico no, si se ha de convertir en otro fisiológico, sea para bien. ¿Cuántas personas hay que dicen, tú tienes 70 años, pero representas como 55? Personas muy armonizadas, muy equilibradas. Como hay otras personas, no ocurre con todos, pero hay otras personas que tienen 50 años, dice, pero parece que tuviera 65, 70, porque todo ese desequilibrio interior afecta. No generalizo para todo el mundo,
pero en muchos casos ocurre eso, lo he leído en otros libros. Entonces, se dice también, dice Ernesto Bozano, que pueden crear un organismo vivo. Es decir, en la medida que nosotros fijamos un pensamiento, porque nosotros podemos tener pensamientos indebidos, pensamientos malos, pero que se presentan momentáneamente y son como rayos y desaparecen. Pero esa persona que ha venido odiando con resentimiento hace 5 o 10 años, ha construido una forma de pensamiento que él alimenta y ella lo alimenta a él. Vive ahí. Y eso le genera un desequilibrio. ¿Y cuánto cuesta a una persona que ha venido llena de odio durante muchos años decir voy a perdonar? Lo puede lograr y debe hacerlo y lo va a hacer, pero no es de un día para otro. Entonces, es supremamente interesante este libro Pensamiento y Voluntad de Ernesto Bozano. Y dice Emmanuel, nuestro pensamiento crea la vida que procuramos. A través del reflejo de nosotros mismos hasta que nos identifiquemos un día en el curso de los milenios con la sabiduría infinita y con el infinito amor que constituyen el pensamiento y la vida de nuestro Padre Celestial. En la oración que hizo Leo al iniciar mencionó, lo que yo tengo la certeza estaba viviendo el apóstol Pablo cuando logró esta identificación con la sabiduría infinita, con el infinito amor, y fue lo que lo llevó a decir, ya no soy yo quien vive en mí, es Jesús quien habita en mí, por la identidad que logró alcanzar con la esencia del pensamiento y del sentimiento del Cristo. Hermoso. Esta imagen me cautivó mucho. Y la traigo para hablar de voluntad. ¿Cuántas veces nosotros decimos, pero es que para enseñarle a un solo niño, a 2 niños nada más, cuando solo Dios sabe qué espíritu hay allí? Y en estas condiciones, miren ese entorno, miren ese hombre trabajando allí en su tablero para un solo niño en las condiciones en las que está. Por eso se dice que querer es poder. Muchas veces no podemos porque simplemente no queremos. También se dice, la fe transporta montañas. Y Albert Einstein lo tenía bien claro cuando dijo, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, se llama la voluntad. La voluntad que va de la mano, como vamos empezando a ver, del pensamiento. En el libro Pensamiento y Vida, ¿sí?, Emmanuel, a través de Chico, nos habla de la casa mental humana. Y dice que esa casa mental humana es como un departamento, como una empresa, pues, digamos así, que tiene varios departamentos. ¿Sí? Varios departamentos. Uno de ellos es el departamento del deseo, en el que actúan los propósitos y las aspiraciones. Es aquello que deseamos. Está el departamento de la inteligencia, que es la que amplía el patrimonio de la evolución y la cultura. El departamento de la imaginación. Ese departamento atesora las riquezas de los ideales y de la sensibilidad. Y el departamento de la memoria. En este departamento archiva el cúmulo de las experiencias. Todo esto pertenece a la casa mental. Pero por encima de ellos está la gerencia. Esa gerencia que cuida de todos esos departamentos, que se llama voluntad. Esa voluntad que cuida de cada una de las acciones de estos departamentos. Es una bonita y didáctica forma que Emmanuel utiliza en el libro Pensamiento y Vida para explicarnos lo que es la voluntad de esa manera. Por otro lado, la energía de la corriente guarda proporción con la del pensamiento y de la voluntad, dependiendo de la irradiación, de la calidad de nuestra irradiación, asimismo será esa corriente que nosotros emanemos.
Ahora, ese fluido recibe la voluntad de un impulso. ¿Cuál? El que nosotros emitimos, el pensamiento. Recibe la voluntad de un impulso. Él es el vehículo del pensamiento. A través del fluido cósmico universal que nosotros vimos inicialmente. Emitimos un pensamiento y con nuestra voluntad, la importancia de la voluntad, le damos una dirección. Y a través de él viaja como el aire, lo hace a través a través del aire viaja el sonido, con la diferencia de que las vibraciones del aire son circunscritas, mientras que el fluido universal se extienden al infinito. Esto es lo que nos ayuda a comprender por qué nuestras plegarias, nuestras oraciones, que salen con tanto amor de nuestros corazones, alcanzan a los seres que se encuentran en el mundo espiritual, fuera de nuestra atmósfera terrestre. Porque cuando viajan esas ondas a través del fluido cósmico universal, no tienen la restricción que tiene el sonido, que solamente viaja dentro de nuestra atmósfera terrestre. ¿Sí? Es de esa manera, a través de la fuerza del pensamiento, que los espíritus superiores crearon esta colonia espiritual llamada nuestro hogar. De esa manera también encontramos en los dominios de la mediunidad, ¿sí?, que André Luis nos cuenta el caso de una mujer casada que crea formas pensamiento, de tanto pensar en la amante del esposo. André Luis llega a visitar ese hogar con su mentor espiritual que le explica una serie de cosas, que lo instruye. Cuando él ve un espíritu de una mujer allí en el hogar de esa mujer casada, y Andrés le dice a su compañero, a su mentor, le dice, mira, hay un espíritu allá. Y él le dice, no, no es un espíritu. Son las formas pensamiento de la esposa del Señor, que mentaliza tanto la amante de él. ¿Qué hacemos? ¿Tú me avisas? ¿Ya? Bueno, no sé hasta dónde me escucharon. Pero estaba diciendo que ese espíritu que André Luis ve en esa casa, ¿sí?, donde habita esa pareja, su mentor espiritual le dice que no es un espíritu, sino que simplemente son las emanaciones mentales de la esposa del Señor, que mentaliza tanto y durante tanto tiempo al amante del Señor, que ella se encuentra allí a través de esas mentalizaciones y entabla con ella una controversia muy pronunciada. Vale la pena leer el libro. Más adelante, en obras póstumas, también Kardec nos habla de la fotografía y la telegrafía del pensamiento. Creaciones mentales que evidencian lo que pensamos. La capacidad de nuestros pensamientos influye también en la colectividad. El pensamiento es tan poderoso que no es común, pero puede llevar al embarazo psicológico o a la pseudociesis. Es tan poco frecuente que se dice que más o menos 1 en 20, 22 mil casos es un embarazo psicológico, que no es un embarazo fingido, pero llega a crear tanto el pensamiento que hay aumento del volumen del vientre, incluso la menstruación cesa, hay aumento en el volumen de los senos y otra serie de síntomas, náuseas, en fin, pero solamente por la fuerza del pensamiento. Y estudiar las razones es bien interesante, no nos vamos a detener en eso, solamente estamos hablando de hasta dónde puede llegar la fuerza del pensamiento. Y las enfermedades psicosomáticas, esas enfermedades que están en nuestro pensamiento, pero que realmente no existen y obviamente sí terminamos afectando nuestro organismo, ¿sí? Por otro lado, en la pregunta 845, pregunta Kardec a los guías de la humanidad, ¿las predisposiciones instintivas que el hombre trae al nacer no son un obstáculo para el ejercicio del libre albedrío? ¿Por qué traigo esta pregunta del libro de los espíritus? Porque muchas personas a veces buscamos escudarnos o buscamos escudar nuestros errores de hoy en las tendencias que traemos y en las experiencias del pasado.
buscamos justificarlos. ¿Y qué responden los espíritus? Dicen, esas predisposiciones instintivas son las del espíritu antes de la encarnación, ¿de acuerdo? Sí. Y dice, según sea él más o menos evolucionado, pueden inducirlo a cometer actos reprensibles, y en esto será secundado también por los espíritus que simpatizan con él. Pero miren, no hay fuerza que sea irresistible cuando se tiene voluntad de resistir. Recordad que querer es poder. Era lo que me refería cuando al comienzo decía de aquellas personas que pretenden justificar su desequilibrio porque estuvieron con alguien que estaba desequilibrado. ¿Sí? Obviamente hay lugares, sitios donde si nosotros podemos evitar ir, pues obviamente es mejor no hacerlo. Pero a veces no podemos evitarlo. Se aproxima alguien que va por ahí en la calle, nosotros caminando, y esa persona se acerca y empieza a hablarnos y nos suelta esa andanada de desequilibrio. Ahí tenemos que aprender a manejar eso. Otra cuestión importante. En la pregunta 461, acerca de esos pensamientos que nos son transmitidos, dice Kardec, ¿de qué manera podemos distinguir los pensamientos propios de aquellos otros que nos son sugeridos por los espíritus o por seres encarnados desdoblados, en estado de emancipación, separados de su cuerpo, mas principalmente de los espíritus? Y ellos responden, cuando un pensamiento os es inspirado, viene a ser como una voz que os habla. Vuestros propios pensamientos son, por lo general, los que se os ocurren primero. Los que vienen después de esa idea que tuvimos son los pensamientos inspirados por los espíritus. Pero, como sabemos que existe la tendencia, y podría ocurrir, ¿no? Ahora en adelante, cada vez que tenga un pensamiento, voy a esperar un momentico a que me llegue inspirado. Ellos tienen eso claro y dicen, por lo demás, esa distinción no reviste para vosotros gran interés. Y a menudo resulta útil no saber cuál es el pensamiento inspirado, ya que así el hombre obra con más libertad. Si se decide por el bien, lo hace de mejor gana. Si por el contrario opta por el mal camino, mayor será su responsabilidad. Entonces ellos dicen cómo podemos hacer para diferenciarlo, pero también nos dice que realmente no es algo conveniente. Y en el Evangelio según el Espiritismo dice, en el hombre la fe, es el otro aspecto de esta disertación, es el sentimiento innato de sus destinos futuros. Es la conciencia que él tiene de las facultades inmensas depositadas en germen en su íntimo, al principio en estado latente, y que le cumple hacer que afloren y crezcan por la acción de su voluntad. Entonces, hay un gran potencial en nosotros que se encuentran allí en germen, facultades inmensas, pero que están allí esperando a que nosotros las explotemos, que nosotros las engrandezcamos, que afloren y que nosotros las potencialicemos cada vez más. Es ese potencial anímico que cada uno de nosotros tiene. ¿Sí? Hay un caso que me pareció bien interesante dentro de esa reforma que nosotros estamos buscando realizar, ese cambio interior, que nos lleve a comportamientos más adecuados, con una evolución moral mayor. Ocurrió alguna vez en Brasil que un hombre entró a asaltar una casa. Eran más o menos las 2 de la mañana cuando él saltó el muro de la casa y entró. Pero cuando encontró allí a un hombre mayor. Ese hombre mayor vio de una vez al ladrón. El ladrón llevaba un revólver, lo encañonó y el hombre le dijo, no dispares, no tengo arma, no estoy nada. ¿Vienes por dinero? Dijo, mira, en la mesita de noche tengo 110 reales, si quieres tómalos. Y el ladrón se acercó a la mesita de noche en la parte superior y el señor le dijo, no, están en la parte de abajo. Y él buscó en la parte de abajo y los encontró. Y el señor le dijo, cuéntalos. Dijo, efectivamente habían 110 reales. Dijo, tengo un poco de arroz y unos pedazos de carne allí en
en la nevera, si quieres puedes tomarlos. ¿Sí? Y después le dijo, tengo unos pantalones que creo que te pueden servir. Y el señor tomó los pantalones. ¿Tienes niños? Mira, yo creo que este mercado que tengo aquí básicos lo puedes llevar. Cuando ya eran como las 3 de la mañana, el señor dijo, me voy. Dijo, pero ¿y cómo entraste? Digo, yo entré por el muro. Digo, no, pero ¿cómo te vas a subir por el muro con todo eso? Si a esta hora te ven saliendo de ahí, van a pensar que eres un ladrón. Fue bien curioso. Y finalmente él le dijo, toma la llave, sales, echas candado y me la introduces por debajo de la puerta. Y eso hizo el ladrón. No se sabe quién era el ladrón, pero ese señor era Chico Xavier. Esa es una anécdota de un hombre con una moral muy elevada que le permitió en su desencarnación reencontrarse con el Cristo. Y hablaba también de que a veces nos encontramos con personas que buscan desequilibrarnos. Y si nosotros no estamos atentos, ¿por qué tengo aquí el símbolo de las conejitas del Playboy? Porque en cierta ocasión estaba Chico también en su casa y un hombre se acercó a él, obviamente conocido por él. El hombre quizás por tentarlo, como ocurrió con el mismo Jesús, le entregó una revista y se la entregó abierta, y era una revista pornográfica, con mujeres desnudas. Y Chico tomó la revista muy calmada y serenamente, miró la imagen, pasó la otra hoja, pasó la otra, el señor lo miraba, el muchacho lo miraba y pasó la otra y todo, y terminó y le entregó la revista y dijo, definitivamente Dios hace cosas lindas. Ese era Chico Xavier, que no se equilibraba, que mantenía la serenidad. ¿Sí? Y cuando alguna vez alguien le preguntó a Chico, ¿cuál es la materia en la que Manuel, el guía espiritual de Chico, es más exigente contigo? Y Chico le dijo, en el trato con los demás. Y entonces él recibió un mensaje de María Joao de Dios, que era su madre, desencarnada. Y ella le dice, es mejor que cuando digas una verdad, una gota de verdad se encuentre inmersa en 1 litro de calma, de paz. Entonces, las anécdotas, las experiencias que Chico nos deja son muy edificantes para todos nosotros. Y me pareció muy interesante esto que encontré en el pensamiento de cada uno de estos hombres. Hay algo muy en común porque nosotros podemos hacer mucho. Martin Luther King, Paramahansa Yogananda, un yogi hindú, Albert Einstein, Allan Kardec y Jesús. Miremos a qué me refiero. ¿Qué dijo Martin Luther King? No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Van a ver ustedes el factor común en el pensamiento de cada uno de ellos. Paramahansa Yogananda dijo, en cuanto el bien está de ferias, el mal hace horas extras. ¿Qué dijo Albert Einstein? La humanidad no se siente amenazada solamente por quien hace la maldad. La humanidad también se siente amenazada por todos aquellos que permiten que la maldad se haga. ¿Están viendo el factor común en cada uno de esos pensamientos? Y el mismo Kardec en la pregunta 932 del libro Los Espíritus le dice a los espíritus superiores, ¿por qué en el mundo los malvados ejercen por lo general mayor influencia que los buenos? Y los espíritus de luz responden, por la debilidad de los buenos. Los malvados son intrigantes y audaces, los buenos son tímidos. Cuando estos se decidan, lograrán imponerse. ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros, que aunque estamos en ese proceso de crecimiento, buscando trascender al momento evolutivo en el que estamos llamados a tener expresiones mayores de bondad.
Todos las tenemos, sin excepción. Todos tenemos equivocaciones. Pero Jesús, que espera por nosotros hace más de 2000 años, continúa esperando. Que cada uno de nosotros, como dijera Kardec, se esfuerce cada vez más para dominar hoy más nuestras malas inclinaciones y que surja el hombre nuevo, la mujer nueva. Que demos ese salto cuántico, ese despertar de conciencia, para que cada vez nosotros podamos ser esos espíritus que a través del ejemplo no nos quedemos callados cuando los malos buscan actuar. ¿En qué se resume todo? En aquel que ni siquiera concibe la idea del mal, ya hay progreso realizado. Nunca hay un mal en su mente. Pero en aquel a quien esa idea acude, más la repele, hay progreso en vías de realizarse. En aquel que finalmente piensa en el mal y en ese pensamiento se complace, el mal aún existe en la plenitud de su fuerza. ¿Dónde nos encontramos? Cada uno de nosotros lo sabe. Y no nos afane la opinión del otro. Jesús sabe de tu esfuerzo, de nuestro esfuerzo, del esfuerzo individual de cada cual. Que ese esfuerzo que cada uno de nosotros realiza sea cada vez mayor. Miren, buenos pensamientos. Este hombre en ese jardín tiene cargado a su bebé. Y esto es lo que él irradia de su mente. Pensamientos de amor, de naturaleza, de riqueza espiritual, que tengan la certeza, envuelven al bebé. Es a eso que estamos llamados. En todo momento, irradiaciones mentales cada vez más nobles, para sintonizar mejor con los buenos espíritus, con nuestro guía espiritual. Por eso se dice, primero la gente imagina y después la gente transforma. Pero imagina bien, que es el ejemplo del Cristo siempre. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por haberse quedado, que ojalá esto contribuya para nuestro crecimiento. Bueno, muchísimas gracias, Emiro. Realmente ha sido una enseñanza muy profunda para todos nosotros y nos lleva a confirmar más que tenemos que tener una coherencia en ese pensamiento, en esas palabras y en esas acciones. Pero